Hola, ¿qué tal? Este es un vídeo especial que lo he puesto en la sección crítica literaria, pero realmente no pertenece a ninguna sección de las que tengo creadas en el canal. La finalidad de este vídeo es presentar la segunda edición de una obra que publiqué en su primera edición en el año 2014 y que sale ahora, como he dicho, en una segunda edición. Este libro, Filosofía Espírita, Bases Filosóficas del Espiritismo, ahí tienen una imagen de la portada de la primera edición, surgió como una necesidad del grupo espírita al que pertenezco, del grupo espírita de Córdoba, pero antes de ello me gustaría explicar cómo me aproximé al espiritismo y cómo me formé como espírita. Yo empecé al espiritismo, a estudiar el espiritismo a la edad de 14 años. Mi padre era espírita y en casa de mi padre había siempre obras espíritas. Me recuerdo con mucho cariño de la revista Divulgación Espírita de la Federación Espírita Española y también de la revista Amor, Paz y Caridad que nuestros compañeros de Villena publican desde hace ya, bueno, no sé, quizás 30 años. Entonces yo tenía en casa siempre obras espíritas y a la edad de 14 años, como he dicho, empecé a interesarme por la lectura de estas obras. Yo cuando hablo al respecto de estos comienzos, digo que tuve mucha suerte porque mi padre tenía pocas obras espíritas en casa. Y cuando digo esto, mucha gente se sorprende que pueda decir que tuve suerte por tener pocas obras. Pero creo que tuve suerte porque es verdad que tenía pocas, pero las que tenía eran buenas. Mi padre tenía las obras de Allan Kardec, tenía alguna obra de Amalia Domingo Soler, y el no tener más obras espíritas hizo que leyera y releyera mucho al propio Allan Kardec. Y personalmente creo que esto me ayudó y me hizo mucho bien porque me permitió conocer el espiritismo estudiando sus orígenes, estudiando las bases por las cuales el espiritismo surge. Porque yo creo, estoy convencido, que cuando una persona se acerca al espiritismo debe empezar con Kardec. Y no porque piense que Kardec haya hecho una obra inerrante, como hay muchos que piensan. Yo creo que la obra de Kardec puede tener y tiene, de hecho, desde mi punto de vista, algunos errores. Pero lo que no cabe duda es que las bases fundamentales del espiritismo están totalmente trazadas en la obra de Kardec. Y no solamente se aprende con la obra de Kardec esas bases fundamentales del espiritismo, sino que además se aprende la dialéctica por la cual el espiritismo llega a esas bases, que no es por intermedio de la creencia, que no es por intermedio de la fe, sino por intermedio del análisis racional de cada uno de los puntos en los que se basa. Por lo tanto, cuando se empieza por Kardec, se aprende no sólo qué es el espiritismo, sino por qué el espiritismo es así. Posteriormente empecé a leer otras obras, empezamos a comprar más libros y estuve muy influenciado por la obra de Chico Xavier y también por la obra de Divaldo Pereira Franco. En ese periodo empecé a recibir una serie de psicografías que hoy estoy total y absolutamente convencido que no eran tales. Yo estaba fascinado por la obra de Chico Xavier, por la obra de Divaldo y de alguna forma lo que hacía escribiendo era emular y copiar algunos conceptos que había en esas obras. Pero en aquella época yo creía que eran verdaderas psicografías. Y llegué a tener unos 5 libros de psicografías, de escritos que me propuse publicar. En aquella época, Rafael González Molina estaba todavía de presidente de la Federación Espírita Española. También estaba la editora Espírita Española. Y hice una visita a Rafael González Molina y le estuve hablando de esos 5 libros. Él me explicó cómo es el proceso de edición de una obra, los costes que lleva, las dificultades que tiene, y posteriormente me dijo algo que desde mi punto de vista es interesante y por eso quizás lo estoy contando.
porque a mí no me gusta excesivamente hablar de mí, pero creo que esto tiene una enseñanza importante. Él me dijo, mira Juanjo, tú eres una persona todavía muy joven, te queda todavía mucho que aprender en el espiritismo, te queda no solo que aprender a nivel teórico, sino que andar mucho en el espiritismo. La realidad no siempre concuerda con la idealización que tenemos del movimiento espírita. Y si quieres un consejo, yo te aconsejo que te olvides de estas obras, de la publicación de estas obras y que te centres en tu preparación, en tu educación y en tu formación como espírita, para que cuando surja la posibilidad, si es que surge, de hacer un trabajo externo, que ese trabajo tenga la suficiente calidad. Obviamente yo estaba muy ilusionado con la posibilidad de publicar estas obras, pero no sentí este consejo de Rafael González Molina como algo negativo. Incluso lo llevé a cabo, me olvidé de estas obras escritas y me centré en estudiar, me centré en profundizar, me centré en prepararme mejor dentro del espiritismo. Y hoy, cuando cuento, porque lo cuento en algunas ocasiones en conferencias públicas, estos primeros pasos, no tengo más que agradecer sinceramente este consejo que me dio Rafael González Molina, porque hoy estoy totalmente convencido que esas obras eran obras de una calidad ínfima, de una calidad muy baja, eran obras muy malas, y si hubiesen sido publicadas, pues primero no hubiesen hecho nada positivo por el espiritismo, todo lo contrario, pero también actualmente yo me encontraría en una situación de tener que estar dando constantemente explicaciones, porque mi visión del espiritismo actual es muy distinta de la que tenía en esa época. Posteriormente, para no alargarme mucho, empecé a frecuentar las reuniones del Grupo Espírita de Córdoba, que es donde actualmente vivo, en España, y en estas reuniones se estaba terminando el estudio sistematizado de la doctrina espírita. Y al terminar este estudio pensamos realizar un curso cortito de unas 8 o 10 reuniones, pero donde se diera un repaso sucinto de lo que es el espiritismo. Y lo hicimos de dos formas. Por un lado, hicimos una serie de PowerPoint donde se explicaba qué eran los principios fundamentales del espiritismo, y en segundo lugar escribimos un manual en el que se explicase pues, cómo surgió el espiritismo y se desarrollaban los principios fundamentales en los que se basa. Ese manual me cupo la tarea de realizarlo, y cuando lo terminé pensé que podía perfectamente convertirse en un libro. Y es así como surgió la primera edición de esta obra, Filosofía Espírita, Bases Filosóficas del Espiritismo. Hice una tirada de 300 ejemplares y es así, repito, como surge este libro. Hace unos meses se pusieron en contacto conmigo un editor de la Editorial Académica Española. Ustedes pueden buscar información en internet de quiénes son. Y me propusieron la posibilidad de publicar algo sobre espiritismo con ellos. Como yo ya tenía el libro Filosofía Espírita y consideraba que esta obra tenía una visión general de lo que era el espiritismo, les propuse publicar la obra, ellos la estudiaron y aceptaron realizar esta publicación. A partir de ahí hice una revisión interna de la obra, reescribí diferentes partes porque actualmente considero que en esa primera edición cometí ciertos errores. Son errores que actualmente he revisado y he solucionado. Y yo tenía también, desde la primera edición, una distribución gratuita del formato digital, en PDF, de la obra. Y les pregunté a los editores si podía mantener la distribución gratuita en formato digital, porque esta obra sale en papel. Ellos me confirmaron que yo podía mantener la distribución gratuita, y lo que vengo precisamente en este vídeo es precisamente a ello. De presentarles la nueva edición de Filosofía Espírita,
publicada por la Editorial Académica Española, y también que a partir de ahora, en la descripción del vídeo, yo tenía la descarga de la anterior edición, pues a partir de ahora, a partir de este vídeo, ustedes podrán descargar la nueva edición de mi libro Filosofía Espírita. Si alguien lo descarga, pues me gustaría que me hiciese un comentario, que me escribiese un correo sobre qué le ha parecido la obra, sobre si considera que hay puntos en la obra que se pueden mejorar, porque yo estoy siempre abierto a mejorar, a perfeccionar aquellos trabajos que hago. Bueno, pues es todo. La finalidad de este libro es simplemente hablarles un poco de la segunda edición de mi libro Filosofía Espírita. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.